Bienvenidos. Hemos llegado finalmente a la última parte de esta sección, Pinjas. Estamos en el párrafo 832, de un total de 895. Veníamos viendo sobre los sacrificios y el significado espiritual que estos tienen, correspondiéndose con la oración, y más puntualmente, con la teshuvá que hace la persona. Es decir, el estudio de la Kabbalah. El Zohar nos dice ahora los versos 35 y 36 del capítulo 29 del libro de Números. En el octavo día tendréis una asamblea solemne. Y luego dice, ¿un novillo? ¿Un carnero? Los sabios de la Mishnah han enseñado que esta cuestión es comparable al caso de un rey que invita huéspedes a su casa, y después de que les ha enviado en su camino, dice a los miembros de su familia, «Vamos, ustedes y yo, a realizar un pequeño banquete». Es decir, en unión estrecha con los miembros más cercanos de su casa. De ahí que preguntemos, ¿cuál es el significado de asamblea solemne? Esto se dice, Atzeret. Y es como está escrito, este ha de regir, y Atzor, a mi pueblo, Samuel 1, 9-17. Y no hay reino aparte de Malhut. Porque desde el aspecto de la Shejiná superior, que es Biná, él hizo el gran banquete, pero hizo el pequeño banquete desde el aspecto de Malhut. E Israel siente alegría con ella, y ella es llamada Simhat Torah, literalmente, el regocijo de la Torah, festividad en la cual danzamos con la Torah. Y los rollos de la Torah tienen colocadas sobre ellos sus coronas, en alusión al hecho de que el rollo de la Torah es Tiferet, mientras que la Shejiná es su corona, la corona de Tiferet. Rabí Eleazar preguntó, «Padre, ¿por qué es que desde el lado de Madre Superna, que es Biná, él invitó a todos los designados de todas las naciones, con 70 novillos, y del lado de la Shejiná inferior, invitó solo a una nación solitaria, que corresponde a un novillo? ¿No debería haber sido al revés, con Israel recibiendo de la Madre Superna, y los ministros de las naciones recibiendo de Malhut?» Él le respondió, «Hijo mío, es una buena pregunta la que has formulado y la respuesta es, porque Malhut alude a una hija que es modesta en la casa de su padre y de su madre, y ella está comprometida pero no casada, por lo tanto, habitualmente no se considera apropiado que ella coma con los invitados. Pero en cuanto a la madre, que está casada, aquí lo habitual en el mundo es que cuando su esposo invita huéspedes, ella deba comer con los invitados, en la mesa con su marido. Y si son invitados extranjeros, entonces nadie come con ellos, ni el padre ni la madre, y evidentemente tampoco la hija, que es Malhut. Y esta es la razón por la cual en el banquete para los 70 ministros, ninguno de los miembros de la casa del rey se une a comer con ellos, porque son extranjeros. Él le dijo, «Ciertamente la cuestión ahora ha sido resuelta en mis pensamientos correctamente». La ofrenda ígnea diaria, o la tamid, es la Shejiná que siempre asciende, lo cual también se puede leer con las palabras, tamid o la. Siempre asciende en aquel grado acerca del cual se dice, tarde y mañana, cada día, 2 veces por día, cuando se recita el Shema Israel. Y ella asciende en la columna central, que es Seir Anpin, quien está con ella siempre, sin separación en absoluto. Pero, ¿de dónde ella asciende? Hacia el lugar desde el cual ella fue derivada, que es infinito, y ella es entonces superior a todas las sefirot, razón por la cual se enseña, la totalidad de la ofrenda ígnea asciende al Altísimo. Y mientras ella asciende, todas las otras sefirot se apoderan de ella, y ascienden con ella. ¿Cuál es el significado de este ascenso de ella hacia el infinito? Es el de proporcionar un sabor dulce, el de dar un buen sabor ante Hashem. Y después se dice de ella, descendió de donde había ofrecido la ofrenda por el pecado, y el holocausto, Levítico 9:22, es decir, ella desciende desde el infinito, plena de expiación sobre todos los pecados de Israel. Y el ascenso de ella es con la columna central, que es Seir Anpin, y así también es su descenso, y el de todas sus huestes, en esta. Y por esta razón, ella es llamada una escalera, para todos los apelativos, es decir, todos los grados ascienden y descienden en ella, suspendida del nombre,
Yud, Hei, Vav, Hei, que es Seirampin. Y por lo tanto todos los sacrificios y los holocaustos son para Yud, Hei, Vav, Hei. Y ella es llamada un sacrificio, porque todos los apelativos se acercan, a través de ella, a Yud, Hei, Vav, Hei, que es Seirampin. Y por esta razón se dijo sobre ella, y era su oblación una fuente de plata, número 7:13, es decir, Malhut. Porque no hay grado que pueda acercarse a Yud, Hei, Vav, Hei sin Malhut, y no hay oración ni precepto alguno de los que se encuentran en la Torá, o alguno de los sacrificios y holocaustos que se encuentren fuera de Malhut. Y en todos los grados que se encuentran en la Sefirot, nada es recibido ante Yud, Hei, Vav, Hei sin ella, motivo por el cual se dice acerca de ella. Con esto, Sot, ha de entrar Aarón dentro del santuario, Levítico 16:3, donde Malhut es llamado Sot. Y por esta razón dijo el profeta, mas el que se gloría, gloríese en esto, Sot. Jeremías 9:23. Y ella, Malhut, es llamada ofrendas de paz, Shelamim, porque ella es el completamiento, Shlemut, del nombre Yud, Hei, Vav, Hei, en cada grado. Ella es la Hei, ella es Adonai, ella es la Yud de Yud, Hei, Vav, Hei. Ella es la Hei de Elohim. Ella es la Hei de Ejie. Ella es la Yud de Shaddai. Ella es el final de cada Yud, Hei, Vav, Hei y apelativo, por lo cual se dice de ella, la conclusión de todo el asunto. Teme a Elohim y guarda sus mandamientos. Eclesiastés 12:13. Ella es el final, Sof, de las 10 Sefirot, y es llamada Yam Suf, literalmente, mar de caña. Ella es la terminación de los seres superiores y de los seres inferiores. Ella es la puerta por la que uno tiene que entrar para toda sabiduría, y para cada apelativo, y Yud, Hei, Vav, Hei, y para entrar en cada sefirá. Ella es el conocimiento de todo, y sin ella, o sea, sin Malhut, ninguna criatura tiene permiso para examinar ningún conocimiento que hay en el mundo. Sobre ella se dice, esta es la puerta de Hashem, los justos entrarán por ella. Salmo 118:20. Ella, Malhut, es el nombre de 42 letras, a través del cual fueron creados los seres superiores e inferiores. Ella es llamada ojo, desde el lado derecho, que es Jokma en ella, como está escrito. He aquí, el ojo de Hashem está sobre los que le temen. Salmo 33:18. Y ella es llamada oído, desde el lado izquierdo, que es Binae en ella, como está escrito, inclina, oh Elohim, tu oído y oye, Daniel 9:18. Y a partir del aspecto de la columna central, que es Tiferet en ella, es llamada olfato, mientras que desde el aspecto de ella misma, que es Malhut, es llamada boca, como está escrito, boca a boca hablo con él, Números 12:8. Y ella es llamada el primer mandamiento, como dice, yo soy, Anoji, escrito en Éxodo 22. Es decir, el comienzo de la revelación divina, desde el aspecto de Keter que está en ella, que es Ain, literalmente, nada. Y se corresponde con las letras, Alef Yud Nun, de la palabra Elokeinu. Porque Keter es llamada nada, en el sentido de ausencia de concepción. Anoji, que son las letras, Alef Nun, Kaf Yud, contiene la letra Kaf, que representa a Keter, y contiene también Alef Yud Nun, que forma la palabra Ain. Y Keter es llamada así desde el aspecto de la madre superna, por quien el éxodo de Egipto es mencionado 50 veces en la Torá, ya que 50 corresponde a las 50 puertas de Biná, y Keter de Malhut está en Biná. Y ella es una hija, Bat, que son las letras Bet Tav de Bereshit, que incluye a todas las 10 expresiones por las cuales el mundo fue creado. Y desde el aspecto de Jokma, ella es la hija de Yud, como está dicho. Con la sabiduría fundó la tierra, Proverbios 3:19, es decir, Malhut, que es llamada tierra, porque el padre, que es Jokma, fundó a la hija, que es Malhut. Y ella es la senda que no la conoció ave de rapiña, Job 28:7, que se compone de 32 sendas, a saber, las 32 menciones del nombre, Elohim,
desde el aspecto de la madre superna, que es llamada Gloria, Kavod, cuya numerología es 32. Y cuando éstas se incluyen en la hija, que es Malhut, Malhut es llamada corazón, Lev, cuyo valor también es 32. Y es por eso que la gloria está por encima, y el corazón por debajo. Y los 10 mandamientos fueron dados en 2 tablas, 5 en cada una, y Malhut los incluye, porque ellos son las 5 sefirot desde Keter a Geburah, y las 5 sefirot de la columna central, que son desde Tiferet hasta la hija, Malhut. Y ellas son 2 veces Hei. Pregunto, si los 10 mandamientos son desde las 10 sefirot, ¿es entonces posible hablar con 10 bocas? Pero la respuesta es que, él incluye a la totalidad de los 10 mandamientos en la única hija, que es Malhut, y todos ellos se convirtieron en uno, siendo los 10 mandamientos incorporados en Malhut. Y así es que esa Vav, que es Tiferet, que es llamada voz, no puede ser percibida hasta que se une con el habla, que es Malhut. Y es por eso que está escrito, una voz que hablaba oísteis, de Barim 4:12, donde la voz alude a Seir Anpin, y las palabras a Malhut. Ella es el segundo mandamiento desde el lado de Geburah, que tiene la misma suma numérica que la palabra Yirá, que literalmente significa temor. Ambos tienen el valor numérico de 216. Y esto está insinuado en la palabra Bereshit, literalmente, en el principio, cuyas letras reordenadas se leen Yere Boshet, que literalmente significa temeroso de la vergüenza. Y ha sido enseñado, quien no tiene modestia, ciertamente sus antepasados no estaban presentes en el monte Sinaí. Ella es el tercer mandamiento, que es llamado amor de Hesed, como está escrito, con amor eterno te he amado, por tanto te he extendido misericordia Hesed. Jeremías 31, 2. El amor, que es Malhut, se compone de los patriarcas, y según su contexto puede ser llamada por las palabras Bakol, Mikol, y también con la palabra Kol. Acerca de Abraham se dice, y Hashem había bendecido a Abraham en todo, Bakol. Y acerca de Isaac está escrito, y yo he comido de todo, Mikol. Y acerca de Jacob está dicho, y yo tengo de todo, es decir, Kol. Y el secreto de la cuestión es el versículo, acuérdome del cariño tuyo, a mí, Hesed, en tu juventud, del amor de tus desposorios, Jeremías 2, lo cual se dice acerca de Malhut. Y ella es el cuarto mandamiento, que es la unidad desde el aspecto de la columna central, es decir, la unidad del Shema, Israel, que son 25 letras, más 25 letras de la segunda frase, Baruch, Shem, Kevod, Malhuto, Leolam Baed. Y por ella, Abraham dijo, iremos hasta allí, y adoraremos. Génesis 22, 5. Y también se dice, así, le hablarás a la casa de Jacob. Éxodo 19, 3. Y él, Seir Anpin, es Alephet, de la palabra Ejad, ya que es la columna central, mientras que ella, Malhut, es la Dalet de Ejad. Ella es la culminación de su unidad, perfeccionando en él el secreto de 1. Las letras Aleph-Het, que suman 9, incluyen 9 sefirot. Aleph es infinito, o sea, Keter. Y las 8 sefirot, que van desde Jokmah hasta Yesod, corresponde a la letra Het de Ejad. La Dalet de Ejad es Malhut, con la punta de la Dalet aludiendo a Yesod. Con esta, en Malhut, se completan las 10 sefirot, que son las 10 letras del deletreo, Yud Vav Dalet, Hei Aleph, Vav Aleph, Vav, Hei Aleph. La Dalet, que es 4, está compuesta por las 4 letras de Yud Hei Vav Hei. El quinto mandamiento, en relación con Malhut, es, antes medita en ella de día y de noche. Josué 1:8. Ella, Malhut, es la Torá escrita del lado de Hesed y la Torá oral del lado de Geburah, donde Jokmah y Binah están en ellas, porque en el momento de grandeza, Hesed asciende y se convierte en Jokmah, mientras Geburah asciende y se convierte en Binah.
Esto es lo que enseñan los sabios de la Mishnah. Quien quiere ser sabio se enfrenta al sur, y quien quiere ser rico se enfrenta al norte, donde el significado de rico es en conocimiento y comprensión. Y norte y sur alude aquí a la Torá oral y la Torá escrita. Y la columna central, que es Tiferet, los incorpora a ambos, la derecha y la izquierda, y por esta razón es llamado cielos, Shamayim. Porque este incluye fuego, Esh, y agua, Mayim. El fuego es Geburá y el agua es Hesed. Y por esta razón, Keter, que es la Kaf, es el secreto del versículo, de 10 ciclos cada cuchara, Kaf, según el ciclo del santuario, número 786. Esto indica 10 sefirot desde arriba hacia abajo, y 10 sefirot desde abajo hacia arriba. Esto se corresponde con Yud Hei Hei, 3 letras que se convierten en Kaf, Keter, sobre la Vav que es Seirampin, y es para corresponder a Keter Torah, literalmente, la corona de la Torah. Porque la Vav es el rollo de la Torah. Y la Kaf, que es Yud Hei Hei, es la diadema de su cabeza. Y todos juntos, Yud Hei Hei, junto con la Vav, forman el santo nombre, Yud Hei Vav Hei, cuyo valor numérico es Kaf Vav, o sea, 26. El sexto mandamiento de Malhut son los tefilín de la mano, que se colocan en el brazo izquierdo, que es Geburá, y desde el lado de Geburá es la Hei de la mano débil, que es Malhut. Y por lo tanto los tefilín de la mano, que son Malhut, deben colocarse en el brazo izquierdo, que es Geburá de Seirampin. Y desde Keter a Geburá hay 5 sefirot, y ellas son el aspecto de los tefilín de la cabeza de la columna central, que es Seirampin. Porque desde Keter a Geburá es el aspecto de los tefilín de la cabeza. Y por debajo de Geburá, ellos son los tefilín de la mano. Y ella, Malhut, es el nudo de las 3 tiras, a saber Netzach, Hot y Yesod. Es decir, ella es el nudo de las 2 tiras de la cabeza, que son Netzach y Yod, y el nudo de la única correa del tefilín de la mano, que es Yesod. Y se deduce que ella es el nudo de las 3 correas. Y ella es el séptimo mandamiento, que es el precepto de los flecos, compuestos de azul y blanco, que son juicio y misericordia. En la llama de la vela, el fuego blanco no devora lo que está debajo de él, porque éste se une solamente al fuego azul que está debajo de él, pero el fuego azul de la vela se une a la mecha y al aceite, y éste devora y destruye lo que se encuentra debajo de él. Porque el fuego blanco es Hesed, y el fuego azul es juicio. Y acerca del fuego azul, se dice, y consumió el holocausto. Reyes 1, 18-38. Porque el blanco es desde la derecha y el azul desde la izquierda, mientras que la columna central, que es la unidad de ambos, es verde. Por esta razón, los sabios enseñaron, ¿a partir de qué hora de la mañana puede recitarse el Shema? Tan pronto como se puede distinguir entre el azul y blanco. Esto es, en cuanto uno puede distinguir entre Hesed y juicio, porque uno tiene que unirlos en la central, siendo este el secreto del recitado del Shema Israel. Y es por ello que fue decretado que la sección acerca de las franjas debe incluirse en la unidad del recitado del Shema Israel, porque sus preceptos son para ser cumplidos con blanco y azul, que tienen que colocarse juntos al recitar el Shema Israel. Y ella es el octavo mandamiento, que es la Mesuzá. La Shejiná es llamada Mesuzá desde el aspecto de la columna central, que son las letras Yud Hei Vav Hei, y desde el aspecto del justo, que es Yesod, que es el secreto del pacto, que es llamado Shaddai. Shaddai es el sello del rey, quien es Yud Hei Vav Hei. Por lo tanto hay un nombre sagrado escrito, Yud Hei Vav Hei, dentro de la Mesuzá, correspondiente a la columna central. Y el nombre Shaddai, en el exterior de la Mesuzá, correspondiente a Yesod. El noveno mandamiento es la Shejiná, que es llamada la señal del pacto, desde el aspecto del justo, el fundamento del mundo, que es Yesod. Como está escrito, esta, Sod, es la señal del pacto, Génesis 9, 17. Sot se refiere a la Shejiná, y ella es la señal del pacto.
Y está escrito: entre mí y los hijos de Israel, esta será la señal perpetua. Porque en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, mas en el séptimo día descansó y reposó. Éxodo 31:17. Entre mí, la columna central, Seir Anpin, y los hijos de Israel, Netzach y Yod, llamados hijos de Israel. El término señal se refiere al justo, Yesod. Mientras que la palabra es, en forma femenina, se refiere a la Shejiná. Las palabras, porque en 6 días hizo Hashem los cielos, esto es, desde Keter hasta la columna central. Porque cuando se menciona 6 es solo desde el aspecto de la letra Vav, que es Tiferet. Aquí, también, los 6 días se refieren a Tiferet, junto con las 5 sefirot que la preceden, y que ésta incluye. Pero desde Tiferet hacia abajo, ya no está el aspecto de Seir Anpin, sino el aspecto de Malhut. Y no hay otra séptima, que no sea desde el aspecto de la letra Yud, que es Malhut, que es una diadema sobre la cabeza de Seir Anpin en el secreto del versículo. La mujer hacendosa es la diadema de su marido, Proverbios 12:4. Y ella está entonces en el aspecto de la Jokmá superior. Y es llamada en la forma masculina, usando las palabras, es una señal. Y cuando Malhut es Jokmá inferior, es llamada, es una señal, en la forma femenina. Y por eso el texto escrito en Éxodo 31:17, es una señal, se indica con una Vav, para indicar la forma masculina. Aunque es señalado con la vocal, leyéndose en la forma femenina. Y la circuncisión fue decretada para el 8º, es decir, las 8 sefirot de Jokmá a Yesod, para recibir en ellos la pequeña Yud, que es Malhut, y elevarla a Keter, para que ella sea una diadema sobre la cabeza de las 8 sefirot. Y fue decretado que el prepucio se coloque en un recipiente con polvo, con el fin de cumplir con el versículo. Y polvo será el alimento de la serpiente. Isaías 65:25. El 10º mandamiento de Malhut es: por tanto los hijos de Israel guardarán el Shabbat, Éxodo 31:16. La Shejiná es llamada Shabbat, desde el aspecto de los 3 grados superiores, es decir, la Shin, que alude a las 3 sefirot, Keter, Jokmá y Binah. Y Malhut es hija, y es la 4ª de estas. 6 días, Éxodo 31:15, se refiere a las 6 sefirot de Hesed a Yesod. Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, en los cuales el trabajo puede hacerse, porque el edificio del mundo comienza con Hesed, como está escrito. Tu benevolencia, literalmente, Hesed, será construida para siempre. Salmo 89:3. Pero desde Binah y hacia arriba, en las 3 sefirot superiores, es descanso y placer y el cese de todo trabajo. El 11º mandamiento que está en Malhut es llamado oraciones de la mañana, la tarde y la noche, desde el aspecto de los 3 patriarcas, a saber, Hesed, Geburah y Tiferet. Es la oración de toda boca, Kol, P, es decir, la oración de Malhut. Porque Malhut se adhiere a Yesod, ya que la oración es Malhut y cada boca es Yesod. Porque la palabra Kol, literalmente, todo o cada, solo significa el justo, que es Yesod, como está escrito. Porque todo cuanto existe en el cielo y en la tierra, Crónicas 1, 29, 11. Y sabemos que Jonatán ben Uziel tradujo al arameo como, que se apodera del cielo y de la tierra. Es decir, Yesod que se adjunta al cielo y la tierra que son Seir Anpin y Malhut. Boca, que es 85, tiene el mismo valor numérico que Milá, que significa circuncisión. Y así como varón y hembra abajo se unen a través del pacto, así, también la novia y el novio arriba se unen en Yesod, siendo estos, Seir Anpin y Malhut. Yesod es la vida, Hay, que es 18, e indica la vida de los mundos, porque incluye las 18 bendiciones de la Amidá, como está escrito, hay bendiciones para la cabeza del justo, Proverbios 10:6. Y por eso cuando uno se inclina, debe hacerlo en bendito, que es el secreto de Yesod. Y al retornar a la posición vertical, uno debe hacerlo así, a la mención del nombre divino. Esta es la Shejiná en el nombre de Yud, Hei, Vav, Hei,
con la cual la Shekinah debe ponerse en pie, la misma acerca de la cual se dice: hase caído, no volverá a levantarse la Virgen de Israel. Amós 5:2. Esto significa, no se levantará por sí misma, pero ella será levantada por Yud-Hei Vav-Hei. Y por esta razón, se dice en el verso: en aquel día levantaré el tabernáculo de David, ya caído. Amós 9:11. Y la referencia es a él, de quien se dice: Hashem endereza a los encorvados, y por lo tanto, al regresar a la posición vertical, uno debe hacerlo en el nombre divino. El 12º mandamiento, que es con Malhut, es llamado la festividad de los panes sin levadura, Pesaj, y la festividad de las semanas, Shavuot, y la festividad de Sukkot. Y son desde el aspecto de los 3 patriarcas, y el año nuevo es el aspecto de Malhut mismo, que es el secreto de la ley de gobierno. Malhut es la ley. También existe la opinión de que la festividad de Pesaj es el brazo derecho, Hesed. Shavuot, que es el tiempo en que la Torá fue dada en el desierto, donde el designado es el toro del lado de Geburá. Sukkot es Tiferet, como se dice: Jacob marchó a Sukkot. Génesis 33:17, siendo Jacob Tiferet. El 13º mandamiento, que es con Malhut, es el recitado del Shema. Y debe saberse que la luz infinita es llamada sabio en toda clase de sabiduría, y entendimiento en todo tipo de entendimiento, y piadoso en todo tipo de piedad, y también poderoso en todo tipo de poder, y también consejero de todo tipo de consejo, y también justo en todo tipo de justicia, y rey en todas las clases de la realeza, hasta el infinito y sin límites. Y en todos estos grados, en uno Él es llamado misericordioso, y en otro Él es llamado juez, y así sucesivamente en un número de grados hasta el infinito. Pregunto, de ser así, implica que hay una diferencia entre misericordioso y juez. Sin embargo, antes de crear el mundo, Él era llamado por todos estos grados después de los nombres de las criaturas del mundo, que estaban destinadas a ser creadas. Sino entonces, ¿por qué Él habría de haber sido llamado misericordioso? Ya que sin las criaturas del mundo, no habría nadie a quien Él le muestre misericordia. Así Él fue así llamado en efecto tan solo después de que las criaturas que se encontraban en el futuro a ser creadas. Pero no hay, Hashem no lo permita, ningún cambio en Él mismo. Y por esta razón, todos los nombres son apelativos de Él, después de sus obras. De modo tal, que Él creó el alma, a su semejanza, que es así llamada siguiendo sus acciones en cada una de las partes del cuerpo, que en sí mismo es llamado un mundo pequeño. Así como el Señor del universo se comporta con cada criatura en cada generación de acuerdo con sus obras, así también es el alma, acorde con los actos de cada parte. Esa misma parte del cuerpo con la que se observa un precepto, es llamada alma, a causa de la compasión, la bondad, la gracia y la misericordia que se activan en su cuerpo. Y esa parte de su cuerpo, con la cual se comete una transgresión, es llamada alma, por el juicio, el enojo y la ira que están activos en su cuerpo. Pero alejándose del cuerpo, ¿por quién puede haber compasión o crueldad debido a los actos del cuerpo? Así, también, ¿por quién podría el Señor del universo haber sido denominado misericordioso, bondadoso o juez antes de que Él creara el mundo y creara a sus criaturas? Así todos sus nombres no son más que denominaciones, y Él es llamado así, solo después de las criaturas del mundo. Por lo tanto, cuando los miembros de la generación son buenos, Él es llamado por ellos, Yud-Hei Vav-Hei, en el atributo de la misericordia. Pero cuando los miembros de la generación son malvados, Él es llamado por ellos, Adonai, en el atributo del juicio. Porque Él es llamado después de la cualidad de cada generación y de cada persona, pero Él mismo no tiene una cualidad específica, y no tiene ningún nombre específico. Considere la Sefirot, donde cada sefirá tiene un nombre específico,
cualidad, borde y límite. El Señor del universo se extiende a través de esos nombres, y rige a través de ellos, y es llamado después de ellos, y se viste en ellos, y vive entre ellos como un alma dentro de las partes del cuerpo. Y así como el Señor de los mundos no tiene nombre ni lugar específico, sino que su dominio está en todas las direcciones en el mundo, así el alma no tiene ni nombre ni lugar en ninguna parte del cuerpo, sino que su dominio se encuentra en toda dirección, y ninguna parte del cuerpo está vacante de ella. Y por esta razón, ningún sitio en el cuerpo debe considerarse como el del alma, porque de otro modo, si un sitio fuera así señalado, se deduciría que su dominio está ausente en las restantes partes del cuerpo. Tampoco ella es llamada con 1, 2 o aún 3 nombres, diciendo que esta es Jogma, y desde Binah que ella tiene Dad, y no más, porque si uno hace esto, se deduciría que ella carece de los otros grados. Y esto es aún más cierto respecto al Señor del universo, a quien no puede serle atribuido sitio ni nombre específico, ni tampoco él es duplicado o triplicado en ellos. Como en el grado de la carroza, en el cual se dice, ellos te proclaman 3 veces santo, ya que todos los grados de todas sus carrozas están triplicados, como en los patriarcas, que son la carroza celestial, la semejanza del león, el buey, el águila, porque estos son una carroza para el hombre, y se dice de ellos, y la semejanza de sus rostros era cara de hombre. Y en cuanto a la hembra, ellos, el león, el buey, el águila, rigen sobre el hombre, que es el nombre de la mujer, y la mujer es la carroza para el león, el buey, el águila. Y es por ello que se dice de ella, ellos te proclaman 3 veces santo. Del mismo modo, las letras Yud, Hei, Vav, que aluden a las caras de los seres vivientes, león, buey y águila, se triplican así, Yud, Hei, Vav, Yud, Vav, Hei, Yud. La letra Hei es la cuarta para ellos, y es el secreto de, ellos te proclaman 3 veces santo. Ella es la ofrenda de paz, Shelamim, de todos ellos, porque en todos ellos está completo, Mashlemet, el nombre de Yud, Hei, Vav, Hei. Pero ni los nombres ni las letras deben ser triplicadas para el Señor de todo, porque Él es nombrado con todos los nombres y no tiene un nombre específico. Y cada nombre singular da testimonio acerca de Él, que Él es el Señor de todos los mundos, y el nombre Adonai da testimonio acerca de Él. Y hay una persona que hereda 310 mundos, como está escrito en Proverbios 8:21, para hacer que los que me aman hereden posesiones. Yesh, donde esta palabra tiene el valor 310. Esto es según el nivel de Jokma, que es llamada algo de la nada. Lo que se dice, Yesh Meayin, porque Keter es llamada nada, y Jokma, sustancia que se extrae de la nada, y esta es Jokma superior. Y existe también la persona que solo hereda un mundo, de acuerdo a su nivel como ha sido enseñado. Todo hombre justo tiene un mundo para sí mismo. Del mismo modo, cada persona de Israel hereda un mundo de acuerdo a su nivel en lo superior. Pero no hay registro de un mundo para el Señor del universo, porque Él es el Señor, Adón, de todos los mundos, como el nombre de Adonai testifica acerca de Él. Lo mismo sucede con el nombre Yud, Hei, Vav, Hei, del cual dependen todas las existencias, y Él y todas sus existencias dan testimonio respecto del Señor del universo, de que Él preexistía a todas las existencias, que Él está dentro de toda existencia, y que Él será después de toda existencia. Y este es el secreto que los seres testifican acerca de Él, que Él fue, es y será. La palabra Dinah, literalmente, juicio, está compuesta de las letras de Adonai reordenadas. Y por esta razón, nuestros maestros, de bendita memoria, dijeron, la ley del gobierno es la ley, Dinah. El nombre, el, Aleph Lamet, testifica acerca del Señor de todo, que ningún nombre, Yud Hei Vav Hei, grado, y ciertamente ninguna de las demás criaturas tienen ninguna capacidad separadas de Él. Y esto es como está escrito, y todos los moradores de la tierra por una nada, son contados.
pues Él hace conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Daniel 4, 32. Elohim da testimonio de su divinidad, que Él es Elohim, y Elohim de Elohim. Y Él es Eloha sobre él, y que no hay Eloha sobre él. El nombre, Sebaot, literalmente, huestes, testifica acerca de él como está escrito: Él hace conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Shaddai da testimonio acerca de cuando él le dijo al mundo, suficiente, que en hebreo se dice, Dai. Entonces el mundo se detuvo dentro de sus límites y no se expandió más. Asimismo, al agua, al viento y al fuego él les dijo, Dai. Es decir, les puso un límite suficiente. Del mismo modo, cada Yud, Hei, Vav, Hei, y cada nombre da testimonio acerca de él, porque cuando él estaba solo, antes de crear el mundo, ¿para qué él necesitaba ser llamado por esos nombres, o por otras denominaciones, tales como misericordioso, compasivo, paciente, juez, poderoso, fuerte? Hay muchos nombres que son así acuñados después de todos los mundos y las criaturas en ellos, con el fin de demostrar que Él rige sobre ellos. Y lo mismo sucede con el alma, que en el aspecto de su gobierno sobre todas las partes del cuerpo, se asemeja a Él. Así como Él rige sobre todos los mundos, el alma rige sobre todas las partes del cuerpo. Pero no significa decir que el alma sea como Él en su esencia, porque Él fue quien la creó, mientras que Él no tiene Elohim por encima de aquel que lo creó. Además hay un número de cambios e incidencias y causas que le suceden al alma, que no es el caso del Señor de todo. Por esta razón, el alma es como Él solo respecto de su dominio sobre todas las partes del cuerpo, pero no en cualquiera de los otros aspectos. Por otra parte, Shema, literalmente, oye, Israel, consiste en las letras de Shem, que literalmente significa nombre. Del mismo modo, la Dalet de Ehad, literalmente, uno, se escribe larga, y estas dos letras grandes se deletrean Ed, palabra que significa testigo. Así, entre la Shin Mem del Shema, que es Malhut, que es llamada nombre, y la Aleph Het de Ehad, que es Seir Anpin, se encuentran las letras largas Ain Dalet, que son el secreto del versículo. Testigo, Ed, es Hashem contra vosotros, Samuel 1, 12-5. Y entonces Él es por cierto testigo de todos aquellos que proclaman su unidad en el mundo. Y por eso David dijo, yo me alegraré, Esmaj en Hashem. Salmo 104, 34. Pues vemos que esta palabra se compone de las letras Aleph Sin, Mem Het. Y la Shin Mem del Shema, junto con Aleph Het de Ehad, se escriben Esmaj, y este es el secreto de la unidad de Seir Anpin y Malhut, desde el aspecto de grandeza. Además, la letra Dalet larga, de Ehad, cuyo valor numérico es 4, alude a los 4 compartimentos de los tefilín que se coloca Aleph Het de Ehad, que es Seir Anpin, y con el cual se adorna. Y son un adorno en su cabeza. Y son el secreto de la combinación Yud Hei Hei Vav. La Yud, que es Jogma, es una diadema sobre Hei, que es la hija, a saber, Malhut. Así, Hashem, con la sabiduría fundó la tierra. Proverbios 3:19, pues el Padre, el cual es el secreto de Jogma, fundó a la hija, que es Malhut, que es llamada tierra. La segunda Hei de la combinación Yud Hei Hei Vav es la madre superna, que es una diadema sobre la Vav, el cual es el hijo. Seir Anpin, como leemos, con la inteligencia estableció los cielos, porque Seir Anpin, que es llamado cielos, recibe el mojín de la inteligencia, es decir, la madre superior, porque la madre estableció al hijo. Así, en el mundo que viene, que es Biná, no hay comida ni bebida, pero los justos se sientan con sus diademas sobre sus cabezas. Los justos aquí son Seir Anpin, quien tiene una diadema sobre su cabeza, desde Biná que es llamada, el mundo que viene. Y la hija, que es Malhut, son los tefilín de la mano débil. Yud es un nudo. La Hei superior, la madre, son los tefilín de la cabeza sobre la cabeza de Tiferet.
Sus tefilín, es decir, su mojín, son según el orden Yud Hei Vav Hei, que es, santifícame, como dice en Éxodo 13, versos del 1 al 10, y estos corresponden a la letra Yud. En correspondencia a la Hei están los versos, y será así, que cuando te haya conducido Hashem a la tierra, Éxodo 13, 11, 16, mientras que las palabras, oye, oh Israel, Devarim 6, 4, 9, es la Vav. Y los versos, y sucederá que, si oyereis atentamente, Devarim 11, 13, 21. Estos corresponden a la Hei final. Este orden es para los tefilín de la cabeza de Seir Anpin. Pero en el mundo que viene, que es Biná, los tefilín son el mojín que ella recibe, el orden de Yud Hei Vav Hei. Las dos Hei están en el centro. Es decir, la Yud primero, que es santifícame, y la Vav de oye, está al final. De modo que los versos, y será así, que cuando te haya conducido Hashem a la tierra. Así como el verso, y sucederá que si oyereis atentamente, estos indican las dos Hei en el centro. Y sobre esto, dijo el profeta, mas el que se gloría, gloríese en esto, en que me entiende y me conoce a mí, que yo soy Hashem, Jeremías 9:23, donde podemos ver que las letras iniciales en este versículo forman Yud, Hei Hei, Vav. Y por esto es que los sabios de la Mishnah enseñan, hay espacio en la cabeza para colocar dos pares de tefilín. Y tal es el privilegio de observar dos preceptos, sobre los que ellos enseñan. No todo el mundo tiene el privilegio de disfrutar de dos tablas. En las 4 secciones de los tefilín de la cabeza, la Yud, que es la sección, santifícame, es Jokma. La Hei, que es la sección, y será así, que cuando te haya conducido Hashem a la tierra, es Biná. La Vav, que es la sección, oye, oh Israel, es el pilar central. Y la Hei, que es la sección, y sucederá que si oyereis atentamente, es la Santa Malhut. La cabeza que es coronada con estas 4 letras es Keter, que es la circunferencia de la cabeza que comprende los tefilín, que son el mojín, y los cubre. El recitado del Shema Israel es amor, o sea, Hesed, y equivale a la Torá que fue entregada a la derecha. Los tefilín, llamados fuerza, están del lado izquierdo, que es Geburá. La columna central, que es Tiferet, incluye todo, porque ella comprende a Hesed y Geburá. Las alas del precepto, que son los flecos, en los cuales hay azul y blanco, son Netzach y Od. La Mezuzá, sobre la cual está escrito el nombre Shaddai, es el justo, es decir, Yesod, y la Shejiná es la puerta sobre la cual se coloca la Mezuzá, sobre la cual está escrito. Esta es la puerta de Hashem, Salmo 118, 20. Por otra parte, la letra de 3 cabezas, Shin, son las 3 correas, las 2 de los tefilín de la cabeza y la de los tefilín de la mano. La Dalet es el nudo de los tefilín de la cabeza en la parte posterior de la cabeza, mientras que la Yud es el nudo de los tefilín de la mano. Y juntos, todos forman Shaddai. Esta es la razón por la cual Shaddai se escribe en la parte exterior de los tefilín, mientras que Yud Hei, Vav Hei, se encuentra en el interior de los tefilín, ya que son las 4 secciones allí adentro. La letra Shin de 4 cabezas alude a los 4 compartimentos de los tefilín. Shaddai es suyo, el signo de Seir Anpin, y tiene el mismo valor numérico que Metatrón. Una vez más, Yud, Jogma, es la sección, santifícame. Hei, Biná, es la sección, y será así, que cuando te haya conducido Hashem a la tierra. Vav es el Shema, en el cual hay 6 palabras. Oye, oh Israel, Hashem es nuestro Elohim, Hashem es uno, Devarim 6:4. En alusión a las 6 sefirot que son 6 ramas del árbol que incluye Tiferet. La última Hei es la sección, y sucederá que, si oyereis atentamente, y esta indica a Malhut. Estas son el mojín de la cabeza, porque la cabeza, que es Keter,
es el secreto de la letra Kaf, en el secreto del versículo. No hay santo como Hashem. Samuel 2:2, en donde la palabra, como, se escribe con una Kaf, misma con la cual empieza el nombre, Keter. Shaddai alude a las correas, los compartimientos y los nudos de los tefilín desde el exterior, porque la Shin de Shaddai alude a las 3 tiras, 2 de la cabeza y 1 de la mano. La Dalet de Shaddai alude a los 4 compartimentos de los tefilín de la cabeza, y también al nudo de la Dalet que está detrás de la cabeza. La Yud de Shaddai alude al nudo de los tefilín de la mano. Lo mismo vale para la Mesuzá. Tiene Yud Hei Vav Hei en el interior, y el nombre Shaddai en el exterior. La letra Shin de 4 cabezas, con la Dalet de Shaddai, alude a los 4 compartimentos y al nudo de los tefilín de la cabeza detrás de la cabeza, que tiene la forma de una Dalet doble. Del mismo modo, hay una Shin doble, una en el lado derecho del compartimiento y una en el lado izquierdo del compartimiento. La Yud de Shaddai es el nudo de los tefilín de la mano menos hábil, que es el 5.º compartimiento. La Dalet de Shaddai es el cerebro, acerca del cual ha sido enseñado, el lugar en la cabeza donde se ve pulsar el cerebro del bebé, y esto es una succión del bebé de los pechos, lo que se escribe Shin Dalet Yud, que succiona de su madre, es decir, desde Shaddai, porque la Dalet alude al mojín de las 3 sefirot superiores del amamantamiento. Los tefilín del Señor del Universo son Keter. ¿Y cuál es la corona del Señor del Universo? Es Yud Hei, Vav Hei, lo que corresponde a todo el árbol de la vida. Porque Yud es Jokma, Hei es Binah, Vav son las 6 sefirot intermedias, y Hei es Malhut. Y esta es la razón detrás de los versículos que indagan. ¿Y quién hay semejante a tu pueblo Israel, única nación en la tierra? A quien fue la divinidad a redimir, para hacerle pueblo suyo propio, Samuel 2, 7-23. Porque qué nación hay tan grande, que tenga Elohim tan cercanos así, como lo está Hashem, nuestro Elohim, siempre que nosotros le invoquemos. Devarim 4:7. También el versículo antes mencionado, no hay santo como Hashem. Estos 4 versículos tienen marcados en ellos la letra Kaf, y el secreto de la letra Kaf, cuyo valor numérico es 20, lo que corresponde a la suma de Yud y Yud. Y esto indica la Yud al principio, y la Yud al final de la combinación. Yud, Aleph, Hei Dalet, Vav Nun, Hei Yud. Y este es el significado interior del versículo, de 10 ciclos cada cuchara, literalmente, 10, según el ciclo del santuario, número 786. Y esto indica la Kaf de Keter, que está compuesta de 10 sefirot, que comprende 10 sefirot de luz directa, desde arriba hacia abajo, y 10 sefirot de luz retornante, que están desde abajo hacia arriba. Y estas 20 sefirot de luz directa, y de luz reflejada, son el secreto del versículo. Las aguas que están sobre los cielos, Salmo 148:4, que son las aguas superiores masculinas, las 10 sefirot de luz directa. Mientras que, las aguas que estaban debajo del firmamento, Génesis 1:7, son las aguas femeninas inferiores, las 10 sefirot de luz reflejada. Y Rabí Akiva dijo a sus alumnos, acerca de ellas, cuando lleguen a las piedras de mármol puro, no digan, agua, agua, para no poner en peligro sus almas. Porque no es agua como se suele entender, o sea, no es hasadim, sino luz fluente. Es decir, esta también se compone de Jokma, que es llamada luz, y desde el aspecto de hasadim, es fluente. Esta es la razón por la cual fue comparada con agua fluente. Y esta luz nunca se interrumpe, ni corta, ni separa. Y porque es desde Keter, es llamada agua infinita. Porque Keter es llamada luz infinita. Hasta este punto, habló Ra-Ya Memna. Vemos ahora el verso que dice, y presentaréis holocausto en olor grato a Hashem. Números 28, 27. Ven y mira,
acerca de Pesaj está escrito: y presentaréis por ofrenda ígnea, en holocausto a Hashem. Sin embargo, aquí no está escrito, un holocausto, sino, y presentaréis por ofrenda ígnea. ¿Cuál es la razón para esto? La razón es que este día de Shavuot es el día en que la novia entra en el palio nupcial. Es decir, Malhut entra en el palio nupcial con Seir Anpin, e Israel viene de la cuenta de los días y semanas de pureza, y es acogido y entra en estos días de pureza, que son el secreto de los 7 días, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut, en cada uno de los cuales están Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut, haciendo un total de 49 días. Y ella, Malhut, ha emergido desde el aspecto de todo lo malo, es decir que ese lado ya no tiene ningún dominio sobre ella, y ha observado el día de pureza como prueba, que son los 49 días previos a Shavuot. Y este es el secreto del rey, que probó el sabor de una virgen. En otras palabras, el secreto del versículo, virgen, a la que no había conocido varón, Génesis 24:16. Si el asunto debe ser revelado, es que nadie del otro lado tuvo ningún dominio sobre ella. Y es por eso que no está escrito sobre esto, un holocausto, porque ningún otro se acercó al santuario, que es Malhut, y la otra parte ya ha sido removida de allí. Por lo tanto no hay, ni existe necesidad de, ofrendas ígneas en este caso, porque Israel se ha retirado del lado del mal. Dijo Rabí Abba: todavía tenemos que abrir esta cuestión. Rabí Shimón dijo: alcé mis manos en oración hacia aquel que creó el mundo, y encontré este secreto en las obras de los antiguos maestros. Las ofrendas ígneas se encuentran entre el bien y el mal, y vienen de un lado y de otro, porque están adheridas al árbol del conocimiento del bien y del mal, y están, por lo tanto, adheridas tanto a lo bueno como a lo malo. Por esta razón, en los otros días, está escrito, ofrenda ígnea por holocausto, porque ellas contienen juicio y tienen un dominio sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, en estos días en que el árbol de la vida y ningún otro se encuentra, durante la festividad de Shavuot, no necesitamos una ofrenda ígnea, y esta no tiene por qué estar allí, porque este día de Shavuot pertenece al árbol de la vida y no al árbol del conocimiento del bien y el mal. Por eso dice la Escritura: y presentaréis holocausto en olor grato a Hashem, Números 28-27, y no por ofrenda ígnea en holocausto a Hashem. Y el significado de holocausto, olá, se deriva de ascenso, porque ésta asciende, que en hebreo se dice olá. Asciende hacia el más alto, tal como hemos estudiado. Y ya hemos aclarado estas cuestiones en el comentario sobre los toros de un año y sobre la totalidad de dicha ofrenda. Está escrito en Números 29:1, asimismo en el mes séptimo, el primero del mes. Esto es como hemos estudiado, que el día del año nuevo es el día del juicio para el mundo entero. Juicio severo, el primer día, y juicio indulgente el segundo día. Pregunto, ¿cómo está escrito? Y ofreceréis en holocausto, cuando debería haber estado escrito, y ofreceréis una ofrenda ígnea, como en todos los otros días. ¿Cuál es el significado de y ofreceréis? En este día del año nuevo está escrito, y hazme alimento sabroso, Génesis 27:4, que es lo que Isaac le dijo a Esav, quien es el acusador. Y durante estos días, Israel hace muchos alimentos y platos sabrosos, los cuales son los preceptos y oraciones, mientras que el acusador va en busca de los pecados del mundo, para incorporarlos en los alimentos sabrosos para la acusación. Por lo tanto, no está escrito, y ofreceréis en holocausto, sino, y harás una ofrenda ígnea, es decir, hacer y corregir alimentos sabrosos. Y no está escrito, un holocausto por ofrenda ígnea a Hashem, como es similar a todos los otros días festivos, en los cuales no hay una parte para el otro lado. Ni es una ofrenda ígnea, escrita como en Shavuot y Yom Kippur, y ciertamente no para este día, en la que hacemos alimentos y platos sabrosos sin el conocimiento del otro lado,
porque él había sido enviado por Isaac para el juego de caza, que es las iniquidades de los hombres, y para traérselos a él. Y mientras todavía está en camino, Israel sigue el consejo de Rivka: realizar todos estos rituales y todas las oraciones, preparar un shofar y hacerlo sonar para despertar la misericordia, como ha sido explicado en el párrafo anterior. Y ya hemos estudiado, y le trajo vino, y bebió, Génesis 27:25, porque venía desde lejos, de Biná, de ese lugar donde el vino es añejo, que es el secreto de la iluminación de Jokmá, de las 6 sefirot intermedias del lado izquierdo. Y él bebió, lo encontró delicioso, y se regocijó. Y después de que Isaac, que es la columna izquierda, lo bendijo con una serie de bendiciones, y removió sus iniquidades, porque la iluminación de Jokmá hace expiación de las iniquidades. Como está escrito: y no bien hubo salido Jacob de la presencia de Isaac, su padre, cuando Esab, su hermano, llegó de su casa, Génesis 27:30. Esto es que, él llevaba consigo una carga de iniquidades, como se ha dicho. Y es por eso que es el día del sonido, teruá del shofar, y el sacrificio es una ofrenda ígnea. Es un carnero, como hemos estudiado, por el carnero de Isaac. El cabrito por la ofrenda de pecado es un soborno a Samech Mem, para que a través de esta ofrenda reciba alguna alimentación desde el aspecto de las 6 sefirot intermedias de Jokmá, para hacer expiación ante él, por haber llorado aquel día en que se dio cuenta de que su voluntad no se había realizado, y que había ido de casa para nada, porque las 3 sefirot superiores de su lado izquierdo habían sido anuladas y ellas son toda su fortaleza. Y la contracción de las 3 sefirot superiores es llamada llanto, como hemos estudiado. Esto es similar en Yom Kippur, como está escrito en la porción Emor. Respecto a este verso, asimismo el día 15 del mes séptimo, Números 29:12, Rabbi Abba comenzó con una cita: y posó el arca en el mes séptimo, Génesis 8:4. Ven y mira. Durante estos días, desde Yom Kippur hasta la festividad de Sukkot, la madre, que es la Shejinah, se cierne sobre los hijos, que son Israel, para que el otro lado no tenga control sobre Israel, y para salvarlos. Una vez que los hijos han sido salvados, y están sentados en sus cabañas, Sukkot, están resguardados por la protección de la madre, que es la Shejinah. En el primer y segundo día de la festividad de Sukkot, ella le ordenó a Israel hacer una festividad para los ángeles ministradores de las otras naciones. Es decir, los 70 toros para los 70 ministros. Y ella no mora allí con ellos. En el tercer día, que es el 17º día del mes, la Shejinah comienza a descansar sobre ellos. Y este es el significado del versículo: y posó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre las montañas de Ararat, donde el arca es el secreto de la Shejinah. Y las montañas de Ararat son aquellas en las cuales descansan todas las maldiciones y todos los castigos, que son los designados de las naciones. Rabí Eleazar dijo: en el primer día de la festividad, Malhut no descansa sobre ellos, sobre los ministros de las 70 naciones, ni en el segundo día, sino solo en el tercer día, el cual decrece por la adición. Ella se apoya sobre ellos, agrega letras y decrece en sacrificios. Como está escrito: 11. Ashtei Azar, novillos, Números 29:20, lo cual es apropiado para el mal de ojo. Porque el primer y segundo día hay alegría de los hijos e Israel le distribuye a ellos, a los designados de las naciones. Desde el tercer día en adelante, cuando Malhut descansa sobre ellos, ¿qué es lo que está escrito? Dice: y las aguas continuaron disminuyendo hasta el 10º mes. El primer día del 10º mes se vieron las cumbres de las montañas, Génesis 8:5. Y las aguas continuaron disminuyendo. Estos son los sacrificios que están disminuyendo en forma constante, y en la medida que cada vez son menos en número, su bondad se hace menor. Rabí Shimón dijo: Eleazar, ven y mira, desde el segundo día, las aguas comenzaron a aparecer, lo que es paralelo a que comenzó la libación de agua en el altar.
Porque su propósito era también traer hacia abajo los medios de vida y subsistencia para el otro lado. Y si tuviere sed, dale agua que beber. Proverbios 25, 21. Esta agua es el agua que se menciona aquí, para libación en los días de celebración. Y después de que el agua había comenzado, y el otro lado, y las 70 naciones habían recibido la emanación, ellos entonces crecieron en fuerza, como se señala en el párrafo precedente. Y desde el tercer día Malhut descansó sobre ellos, porque ellos la trajeron separada de Seir Anpin. Y los babilonios no sabían por qué estas aguas eran mencionadas aquí en conexión con la festividad, es decir, que no sabían que su propósito era proporcionar subsistencia a las naciones del mundo, porque la bondad de Israel no está en el sitio de la contracción, es decir, en los becerros de la festividad que son reducidos en número, sino en el sitio de la expansión. Y dado que estas aguas que son mencionadas aquí se contraen, junto con los becerros de la festividad, la Escritura viene a informarnos que está escrito, y las aguas disminuyeron continuamente, Génesis 8:5. Es decir, las aguas que se conocen desde los días de la festividad son las que se mencionan entre los sacrificios. Pues en el segundo día, se dice que entre los sacrificios hay, y las libaciones de ellos, que en hebreo se dice, Benis Kehem, Números 29, 18, la última letra de la cual es la Mem. Y en el sexto día se dice, y sus libaciones, que en hebreo se dice, un Saheya, escrito con una letra Yud. Y en el séptimo día, según fuera prescripto, que Mishpatam, la última letra de la cual es la Mem, y estas tres letras juntas se leen Mayim, que literalmente significa aguas. De lo que se desprende que es una alusión a la libación de agua en la Torá. Porque ellos, los sacrificios, son montañas de maldiciones que disminuyen continuamente y su bondad y la emanación que es atraída sobre ellos disminuyeron continuamente, como se dice en Génesis 8:5. Y debido a que estas aguas les pertenecen a ellas, a las naciones y al otro lado, las letras Mem Yud Mem no se unieron, y la palabra no apareció escrita explícitamente en la Torá, sino que las letras están dispersas, como ya se lo mencionó en los versículos. Y el propósito de esto es que las bondades de ellos no deben unirse, sino ser poco a poco. Y tal vez desees preguntar, si es así, que cuando ofrecemos 14 corderos, la mano de Yud-Hei Vav-Hei regirá. Y si ofrecemos 98 corderos, que es un mal presagio, porque corresponde a las 98 maldiciones en la admonición, y también se dice que hasta una flecha, Hetz, que suma 98, traspasa su hígado, entonces preguntamos, ¿no estamos siendo el mal de ojos hacia ellos? Porque Él les dice, coman y beban. Pero su corazón no está con Él. La respuesta a esta cuestión es la siguiente. Si tu enemigo tuviere hambre, dale pan que comer, y si tuviere sed, dale agua que beber, porque así amontonarás ascuas sobre su cabeza. Pero lo damos solamente sin alegría, porque durante todo el año no hay alegría como la de estos días de Sukkot. Y dado que damos sin la bondad de nuestros corazones, con alegría y de buen grado, nuestros dones hacia ellos se convierten en ascuas de fuego sobre sus cabezas, carbones encendidos, porque nuestro regocijo los afecta de mala manera. Eso es, los 14 corderos, 70 becerros y 14 corderos, que es la suma total de sacrificios. Donde los 14 corderos indican la mano de Yud-Hei Vav-Hei, que los controla, y los 70 becerros en su progresiva disminución enseñan que su bondad disminuirá continuamente. Mientras que los 98 corderos enseñan acerca de las 98 maldiciones que restan de ellos, o en otras palabras, hasta una flecha traspasa su hígado. Y todo esto está muy bien, pero uno puede preguntar, ¿quién nos ha pedido que sacrifiquemos para ellos, para los designados de las 70 naciones? ¿Tal vez no están interesados en que lo hagamos? Pero todos estos designados no tienen alegría, como en el momento que tienen con todos los becerros, carneros y corderos que Israel les ofrece en estos banquetes. Sin embargo, nada es ofrecido excepto al santo, bendito sea Él, mientras que ellos, los designados, se acercan y el santo, bendito sea Él, les distribuye.
Y sobre esto está escrito: si tu enemigo tuviere hambre, dale pan que comer, donde el pan se refiere a la festividad de las ofrendas, y si tuviere sed, dale agua que beber. El agua hace referencia a ese agua que es marcada para ser derramada en una libación en los días de la festividad, en el segundo, sexto y séptimo día. Y esto se deriva de la frase: de cierto le despreciarían, vos, escrito en el Cantar de los Cantares 8:7. Donde los valores numéricos de las letras Bet, Vav y Zain son 2, 6 y 7, respectivamente. Y aluden al segundo día, el sexto y el séptimo, de la festividad. Este verso, muchas aguas no pueden apagar el amor, se refiere a las aguas que Israel vierte en la libación de alegría y amor por el Santo, bendito sea Él, como está escrito, y sacaréis agua con regocijo. Isaías 12:3. También leemos ahí en ese verso de Cantares: ni los ríos lo pueden anegar. Estas son las inundaciones de los bálsamos puros, los 18 ríos de abundancia que son atraídos desde Yesod de Biná. Porque todos ellos se adhieren y forman una unión con este amor. El verso indica: si un hombre diere todos los haberes de su casa por el amor, de cierto le despreciarían. Este hombre, ahí mencionado, se refiere a Samech Mem. Y él da por el amor de Israel, por lo que debe tener una porción con ellos en esta agua acerca de la que está escrito en esta sección. Si un hombre diere todos los haberes de su casa por el amor, de cierto le despreciarían, vos. Y esto alude a estas aguas, que son vertidas los días segundo, sexto y séptimo, en correspondencia con el valor numérico de las letras en la palabra vos. De cierto le despreciarían, porque toda la substancia de Samech Mem es considerada por nosotros como una vasija rota que nunca puede ser reparada. El agua de Samech Mem, el otro lado, y las naciones, se distribuye en los días de vos, que son las letras Bet, Vav, Zain. Esto deja a los otros días, al quinto, cuarto y tercer día de la festividad, en los cuales no hay libación de agua. La mnemotécnica para esto es: Él aró los surcos de la tierra, donde la palabra aró se dice Harash, Het, Resh, Shin, donde las letras de Harash aluden a quinto, cuarto, tercero, en cuyos días no hay libación de agua, y estos no tienen corrección a través de nosotros, ni tampoco para siempre. Porque así como ellos no tienen corrección en el quinto, cuarto y tercer día, tampoco tendrán nunca corrección alguna. Y si uno desea señalar que está escrito, de cierto le despreciarían, mientras que, de acuerdo con lo anterior, tendría que haber estado escrito, de cierto no lo despreciarían. Es decir, que ellos no quieren el desprecio, segundo, sexto y séptimo, que es la sustancia de Samech Mem. Entonces debo responder que en otra parte está escrito: porque no despreció ni aborreció la plegaria del afligido. Salmo 22:25. Pregunto ahora: ¿qué pasa con el primer día de la festividad? Ya que en el segundo, el sexto y el séptimo hay libación de aguas, mientras que en el quinto, el cuarto y el tercero no las hay. Pero no se menciona en absoluto el primer día de la festividad. La respuesta es que el primer día no es llamado ni primero, ni uno, sino que es llamado simplemente el día 15, como lo leemos en Números 29:12. No se hace especial mención de este, porque no hay nada especial para mencionar sobre este, pero la libación del agua es mencionada por primera vez en el segundo día, y así es como debe ser. Porque en este día se le da una porción al otro lado. Es apropiado que esto deba ser el segundo día, porque acerca del segundo día no fue dicho en la obra de la creación, era bueno. Esta es la razón por la que no menciona el primero, o día 1, en absoluto, sino que simplemente es el día 15, y la primera mención de los días de la festividad y la renovación de los días comienza en el segundo día. Y el agua es distribuida en el segundo, sexto y séptimo día, y no hay libación de agua en el quinto, cuarto o tercer día, como hemos estudiado, y todo toma su lugar. Feliz es la porción de Israel, que sabe cómo entrar en la semilla de la nuez, es decir,
que la santidad es como la semilla de la nuez que está rodeada por cáscaras, y para entrar en el núcleo, se rompen estas que la rodean, y se entra. ¿Qué está escrito posteriormente? En el día octavo tendréis una asamblea solemne, Números 29:35, porque después de romper todas esas clipot, y romper un número de fuerzas, y matar a un número de serpientes y a un número de escorpiones, que estaban allí esperándolos en esas montañas de oscuridad, hasta que se las arreglaron para encontrar el lugar donde asentarse, y una ciudad santa que es la Santa Malhut, rodeado por paredes de todas las partes, ellos entonces entraron en ella en el octavo día de asamblea, que en hebreo se dice, Shemini Atzeret, para darle satisfacción allí, y regocijarse en ella. Y ya hemos explicado la cuestión. Y esta es una asamblea solemne, el significado de lo cual es una reunión, es decir, Malhut, porque ella es un sitio donde todo se reúne, pues ella es el receptáculo para todas las altas luminarias. Está dicho, tendréis, es decir, ustedes y nadie más lo tendrán, porque el otro lado no tiene parte en ello, pero eres tú quien se regocija con su Señor, y Él contigo. Y sobre esto está escrito, alegraos en Hashem y regocijaos, oh justos, y cantad de gozo todos los rectos de corazón. Salmo 32:11. Bendita sea la gloria del Eterno por siempre y para siempre. Baruch, Shem Kevod, Malhutó, Leolam Baed. Aquí concluye toda la sección, Pinjas, en el Zohar HaKadosh. En el orden de la Torá, todavía siguen 2 secciones más para completar todo el libro de Números, o sea, el libro de Bamidbar en la Torá. Con respecto al Zohar, en los manuscritos arameos, la siguiente sección solamente cuenta con 6 párrafos. Esa es la Parashá Matot, y en cuanto a la que sigue después, la Parashá Masé, no está entre los manuscritos originales. Todo esto lo aclararemos más en el siguiente vídeo. Será hasta entonces que nos encontraremos de nuevo. Shalom, shalom.